Buenos días, estimados participantes. Les habla Adriana Rodríguez, facilitadora del aula virtual de la Cátedra de Derecho Internacional Privado. En el día de hoy se expondrá el tema número 8 del contenido sinóptico, específicamente lo que corresponde a la teoría de la norma en el derecho internacional privado, su estructura, factores de conexión y clasificación. Ahora bien, para comenzar a hablar de lo que es la norma en el derecho internacional privado, nos vamos a referir en primer término a lo que es la norma jurídica, entendiéndola como la significación lógica creada según ciertos procedimientos instituidos por una comunidad jurídica y como manifestación unificada de la voluntad de ésta expresada a través de sus órganos, regula la conducta humana en un tiempo y en un lugar definidos, prescribiendo a los individuos frente a determinadas circunstancias condicionantes, deberes y facultades, estableciendo sanciones coactivas en el caso de dichos deberes no sean cumplidos. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la norma en el derecho internacional privado. A diferencia de la norma material que nos hemos referido anteriormente, esta es una norma especial sui generis, es una norma indirecta, indicativa, puede tener carácter público y privado, tiene un elemento que la caracteriza, que es lo que se denomina el factor de conexión y que la diferencia de la norma material. Vamos a tener un ejemplo para diferenciar lo que es la norma material de la norma de derecho internacional privado. La norma material nos dice el artículo, un ejemplo, artículo 18 del Código Civil, es mayor de edad quien haya cumplido 18 años. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil. Con esta norma podemos decir que es una norma directa. Nos está diciendo con claridad y de manera directa quién tiene capacidad. Es decir, el que tenga 18 años de edad ha cumplido la mayoría de edad, por lo tanto será capaz para todos los actos de la vida civil. A diferencia de la norma de derecho internacional privado, cuando nos establece en el artículo 16 de la Ley de Derecho Internacional Privado, la existencia, estado y capacidad de las personas se rige por el derecho de su domicilio. Esta norma no nos indica de una manera directa quién tiene capacidad, pues nos está señalando quién nos va a decir dónde vamos a conseguir la capacidad. Es decir, a través del domicilio de la persona. No nos dice si la persona tiene capacidad o no, sino que de una manera indirecta nos va a señalar la ley que va a regular la situación. Y esa ley no es más, según lo que establece esta norma, la ley del domicilio. Ahora bien, vamos a analizar cuáles son los elementos de la norma de derecho internacional privado. Son los mismos elementos que constituyen la norma material. El supuesto de hecho y la consecuencia jurídica son los mismos elementos. Ahora bien, tiene un tercer elemento que es el elemento que la caracteriza, que es el que se llama factor de conexión. El supuesto de hecho es una situación condicional descrita por el autor de la norma, formada por uno o varios datos jurídicos. La firma de un contrato, el matrimonio, el divorcio, la separación de cuerpo, el nacimiento, la defunción, etc. La consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica es la parte que le atribuye competencia a una ley o a una jurisdicción, que puede ser la propia ley o una norma extranjera. Este punto se refiere a la aplicación de leyes o conflictos de leyes, y los de competencia jurisdiccional o conflictos de jurisdicción. Factor de conexión es el elemento característico, el elemento esencial de la norma de conflicto principal, y su misión consiste en localizar la relación jurídica con elementos extranjeros en uno de los ordenamientos jurídicos con los cuales se encuentre conectada. Tenemos factores de conexión: domicilio, nacionalidad, ciudadanía, lugar de registro, lugar de celebración,
ya veremos a continuación, una clasificación de los factores de conexión. Podemos decir, según se refiere a personas, cosas o actos, se dividen en personales, reales y mixtos. Las personales: nacionalidad, domicilio, residencia, ciudadanía. Los reales: lugar de ubicación, lugar de registro. Los mixtos: lugar de celebración, lugar de ejecución, autonomía de la voluntad de las partes, lugar del proceso. Ahora bien, vamos a hablar de los ejemplos de factores de conexión que se encuentran contemplados en las normas de derecho internacional privado de nuestra legislación nacional. Tenemos el artículo 16, la existencia, estado y capacidad de las personas se rige por el derecho de su domicilio. Factor de conexión: domicilio. Artículo 23. El divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. ¿Cuáles serían los supuestos de hecho en esta norma? El divorcio y la separación de cuerpos. Y el factor de conexión es el domicilio del cónyuge que intenta la demanda. Artículo 26. La tutela y demás instituciones de derecho de protección de incapaces se rigen por el derecho al domicilio del incapaz. Aquí tenemos que la tutela y demás instituciones de protección de incapaces son el supuesto de hecho. Y el factor de conexión en esta norma es el domicilio del incapaz. Artículo 27. La Constitución, el contenido y la extensión de los derechos reales sobre los bienes se rigen por el derecho del lugar de su ubicación. ¿Cuál es el factor de conexión? El derecho del lugar de su ubicación.